Buenos días a cada uno de ustedes. Perdón. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en compañía de ustedes. Desafortunadamente la situación de la pandemia y todos esos detalles de la que está acontecido en el mundo, pues nos ha limitado en la congregación. No es una iglesia, un templo, vaya, que tengamos muy lujoso. Es un templo pues ya antiguo, pobre. No tenemos lujo, no tenemos riquezas materiales, pero espirituales tenemos muchas, la palabra de Dios. En estos días tan ocupados, por decirlo así, que las elecciones, que la pandemia, anda toda la gente apurada en sí, ensimismada, cuidándose del virus, aparentemente, porque se cuidan de una cosa, pero no se cuidan de la otra. Sabemos que el virus es peligroso, entendemos que debemos cuidarnos, pero debemos recordar de quién somos, a quién le pertenecemos. Y no es la predicación, pero es un consejo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Lucas 9:24, mija, por favor? Es algo muy importante que entendamos qué Dios tenemos, a quién nos confiamos, qué cuidado. Ciertamente debemos tener cuidado, pero no tenemos que ir a los extremos, ni a uno, ni exagerarlo, ni minimizarlo, sino más lo que es. Si confiamos en Dios, que es nuestro Dios todopoderoso, ¿qué es lo que dice allí? Lucas 9:24 dice la palabra de Dios, porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén, gracias. No es una crítica, no es un regaño, es un consejo. ¿En quién estamos confiando? ¿De quién somos realmente? ¿Por qué digo esto? Realmente, ciertamente hay que tener cuidado, pero no vayamos al pavor, al terror. No nos movemos porque nos puede. Mire, si le va a llegar donde quiera que esté. Y no se va a dar cuenta ni a qué horas. Por eso dice la palabra de Dios, el que quiere salvar su vida, ¿quién lo dijo? Yo no lo dije. Yo no lo escribí ahí. Ahí está, el Señor lo dijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la perdiera por causa de mi nombre, la salvará. Tenemos que entender que Dios está en cuidado de nosotros. Ciertamente debemos de desarrollar precauciones de error nuestro, pero no dejar a un lado las cosas de Dios. Son muy importantes. Dios es muy importante para nuestras vidas y debemos estar conscientes que debemos seguir haciendo la obra del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es un consejo para todos aquellos que piensan que por salir al aire se van a morir. No, es algo que está en Dios y es de Dios. Tu vida, su vida y la mía están en manos de Dios. A Él le corresponde. Si no hemos leído el Salmo 91, se los recomiendo. Lean el Salmo 91, que por cierto en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, ha salido mucho acerca del Salmo 91. Que quieren tomar el Salmo como amuleto. No, no es un amuleto. Es una oración de poder. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121. Y toda la Biblia en sí es fortaleza, salud para el Hijo de Dios, para todo aquel que en Él cree. Y no es un regaño, simplemente es una exhortación a que no dejemos las cosas de Dios olvidadas simplemente porque tenemos miedo. Es bueno tener miedo, pero es más bueno tener confianza y fe en el Todopoderoso. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Hemos estado hablando acerca de la primera epístola de Juan. Vamos a terminar el capítulo 3. Vimos la semana pasada. ¿Hasta qué número vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas, mija? Hasta el 18. Hasta el 18. Dice la palabra de Dios en el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Bien, todas estas enseñanzas son acerca del amor de Dios para con nosotros. ¿Tiene amor Dios para con nosotros? Sí. ¿Qué nos pide que hagamos? Que amemos a los demás. Leamos ahora del 18 al 24. Es algo que puso el Señor decirlo. Muchas veces dicen, es que mi pecho no es bodega. Si el Señor pone algo en decir, tengo que decirlo. Ciertamente, si ponemos nuestra fe en el hombre, vamos a caer.
La palabra de Dios es alimento, tenemos que estarnos alimentando, retroalimentando con la palabra de Dios, lo espiritual. Es necesario, porque si no tenemos la fortaleza espiritual, menos vamos a tener la física. Aparentemente podremos estar muy sanos, pero estamos más que enfermos. Recordemos siempre que la palabra de Dios y Dios nos aconseja qué es lo que debemos hacer. Leamos la palabra de Dios y pongamos atención qué es lo que la palabra de Dios nos dice en este mensaje de esta mañana. ¿A qué estamos esta mañana? ¿A 8 de qué? De noviembre. ¿Son las qué? 10:53 en este momento que estamos grabando. A toda aquella persona que escuche, que vea, es palabra de Dios, no es, y lo que he estado hablando no es un regaño, es una sugerencia. Confiemos plenamente en lo que decimos que somos, hijos de Dios. En eso confiemos. Y aquellos que no, pues hay un Dios todopoderoso que está esperando que le crea su palabra. Dice la palabra de Dios así, le voy a leer del 19 al 24. Permítanme hacerlo, pongamos atención. Si tiene su Biblia, tómela y rectifique lo que estoy leyendo y lo que estoy hablando. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra de Dios. Dice, y en esto conocemos, el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestro corazón certificado delante de Él. Porque si nuestro corazón, déjeme hacer un punto aquí para el corazón es conciencia, conocimiento, el entendimiento. Nos reprendiera, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Quién? Dios, ¿verdad? El 21. Carísimo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El 22. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo vamos a recibir las cosas que le pidiéramos a Él? Guardando sus mandamientos. El 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El 24, el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que su Espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Bien, permítame hacer una oración y poner en manos de Dios toda esta palabra y todo lo que vamos a aprender esta mañana. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendice tu palabra, limpia mi boca, mi mente, mi ser completo de emociones y sentimientos, y permite que tu Espíritu Santo me guíe y hable por medio de tu siervo. Quita aún cualquier movimiento que no es de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, y Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana queremos darle las gracias por estar viendo estos mensajes y pidiéndole que pues analice la palabra de Dios. No hablo yo lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo de Dios me da para hablarles. Bien, entonces vimos que en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, que tenemos nuestro corazón certificado delante de Él. Es algo muy importante que tenemos que entender, que debemos estar completamente seguros de que somos hijos de Dios. Estamos certificados. Debemos buscar completamente y diariamente analizar nuestro actuar, nuestro vivir, si es de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas de las veces pensamos que la palabra de Dios nos obliga, nos fuerza a hacer cosas que no queremos hacer o que no nos conviene hacer. Pero no es que no nos convenga, es algo que no entendemos, que tenemos que analizar bajo la oración y la guianza del Espíritu Santo. Primeramente la oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo y luego la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esto? En esto conocemos, sabemos que somos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según, ¿qué es? Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Ya lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Y sabemos quién es la verdad, porque la palabra de Dios nos dice, ¿qué dice Juan 14:6? Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestras vocaciones y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que estar seguros? Que la elección que hemos hecho, gracias amiga, es completamente base a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, si estás bajo mi palabra, mis mandamientos, estás llevándolo a cabo, yo te voy a bendecir en gran manera. Porque nosotros somos hijos de Dios y conocemos la verdad. Y sabemos que la verdad está en nosotros. Nosotros tenemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y dijo el Señor, ¿verdad? Yo soy el camino. Y no nomás la verdad, ¿verdad? También es el camino a la verdad. ¿Quién? Cristo. Si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nos guíe a toda verdad, estamos limitando el conocimiento que debemos tener acerca de las cosas de Dios. Dios tiene mandamientos y las cosas de Dios no son gravosas cuando hay voluntad de obedecer. Es pesado para aquellos que no quieren dejar su vida pasada porque no ha llegado un arrepentimiento genuino a su corazón. ¿Qué es lo principal para ser hijos de Dios? Que haya un arrepentimiento genuino y una confesión verdadera del Hijo de Dios, que aceptemos que muera en nuestro corazón, que guíe nuestra vida, que nos guíe a toda verdad. Porque a veces nos conviene y dice, no, bueno, es que yo hago esto, hago lo otro. Bueno, no recuerdo la cita, pero dice la palabra de Dios en San Juan, dijo el Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Realmente es, ¿qué está diciendo? Negarnos nosotros mismos es dejar las costumbres y tradiciones que teníamos anteriormente que no van de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero muchas de las veces pensamos que Dios necesita ayuda o que necesita que nosotros hagamos algo por Él. Y no, es todo lo contrario. Dios dice, mira, todo esto lo he puesto delante de ti para que tengas vida eterna, para que cuando tú necesites algo, yo estoy ahí pendiente de ti. Dice, por eso en esto conocemos que somos de la verdad. Y tenemos nuestro corazón certificado delante de Él. Estamos confirmados delante de Él. Estamos justificados delante del Padre. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Romanos 5:1. ¿Qué nos dice? Y lo de memoria, si me equivoco, pido una disculpa de antemano. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Justificados pues por la fe, confirmados por la fe delante de Él, en Él y para Él y por Él. Tenemos que tener esa confianza que ya somos justificados. Y si somos justificados, se nos ha dado el Espíritu Santo de Él. Y tenemos el conocimiento y la guianza del Espíritu. Sí, la aceptamos. Porque muchas veces sabemos que estamos haciendo mal y seguimos haciendo el mal. Entonces debemos analizar si realmente estamos en Él y Él en nosotros. Dice el Juan 2:21. Y no os escribo como si ignoráis la verdad, sino como a los que conocéis y que ninguna mentira es verdad. Ninguna mentira es verdad. ¿Por qué la mentira no es verdad? Bueno, ¿quién es el padre de la mentira? Juan 8:44. Hablando Jesús a los judíos. Pero vamos a ver por qué les dijo eso también. Hay una duda, hay un resentimiento acerca de las cosas de Dios. Adelante, mijo. Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y nosotros qué? Somos de Dios. Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, déjame leerlo, aquí lo tengo luego. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque por esto conocemos que el Espíritu
de verdad y el espíritu de error. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué conocemos? ¿Por qué sabemos? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos guía a toda verdad. Fíjese muy bien que de ninguna manera dice Dios, es que te estoy juzgando. No, nos está aconsejando, nos está desarrollando, nos está hablando. Mucha gente dice, es que Dios me habla. Ciertamente, ahí en Hebreos capítulo 1, no recuerdo la cita exacta, vamos a espero que ver si la hay, donde dice que en ese tiempo nos ha hablado por su Hijo. Lee del 1 a donde llegue. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Gracias, amiga. ¿Heredero a quién? A Jesucristo de todo. Ahora nos habla por medio de quién? De su palabra. Mucha gente, muchas personas, yo no sé por verse intelectuales o verse importantes, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Si sus mandamientos están escritos y tenemos el Espíritu Santo de Dios, de la manera que nos habla la palabra de Dios, es por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Ahora nos habla por su Hijo, por Jesucristo, que Él constituyó heredero de todo. Dice, no, Dios ha hablado en muchas maneras, ciertamente. Hay mucha gente que dice, es que Dios me habló, Dios me dijo. ¿Cuál Dios? ¿A cuál Dios sirves? ¿A cuál Dios te está hablando? ¿A qué Dios le estás haciendo caso? Allí en Apocalipsis, ¿no? Cuando le habla a las iglesias, dice varias veces, no recuerdo cuántas veces dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, pero no oídos físicos. ¿Dónde lo dice? Está en las iglesias cuando les habla. Dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Ciertamente si ponemos atención con nuestros oídos, no estos, espirituales, oímos la voz del Señor. ¿Y cómo le vamos a oír si no abrimos la Biblia? Si no oramos para acercarnos a Dios como debe de ser. Estamos ocupados en nuestras necesidades, en nuestras conveniencias, y es que no me gusta lo que la Biblia dice. Muchos dicen. Déjeme decir que a mí también hay cosas que no me gusta que dice la Biblia, pero no por eso se va a borrar y Dios va a cambiar, simplemente porque a alguien no le gusta. La palabra de Dios nos dice para edificarnos, para salvarnos, para que vivamos una vida santa según nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que debemos tener cuidado. Ya dije que en el 20 nos habla del corazón, pero es la base del intelecto, del conocimiento, de los sentimientos y de las emociones. El corazón central del hombre, dice. Porque si nuestro corazón, la conciencia, no nos arrepentirá, mayor es Dios que nuestro corazón. Y conoce todas las cosas. ¿Quién? Dios es mayor que nuestro conocimiento, que nuestro entendimiento. Y Él conoce todas las cosas. Nosotros no las conocemos. ¿Qué dice 1 Corintios 4:4? Hablando Pablo, dice algo muy importante. Algo que debemos entender, que nos deja un consejo muy grande. La palabra de Dios es para enseñarla, no para regañar a nadie. Adelante si lo tienen. 1 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas Él me juzga, es el Señor. Es el que me juzga, es el Señor. Fíjese lo que dice Pablo, gracias, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y acabamos de leer Romanos 5:1, que somos justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, más el que me juzga es el Señor Jesucristo. Él es el que juzgará a ti. Ahí en Romanos 14:10 nos habla algo muy importante acerca de juzgar, de recompensar, de dar la paga. Adelante. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Amén, gracias, amiga. ¿Por qué tenemos que juzgar? Dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo,
porque el que me juzga es el Señor, no yo. Y no porque no tenga mala conciencia o remordimientos malos, no quiere decir que no tengo pecado. Al contrario, dice la palabra de Dios que no hay hombre bueno que no peque. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Porque de alguna manera u otra pecamos. Como sea, de alguna manera u otra. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener esa humildad de reconocer delante de Dios nuestra incapacidad para no pecar. Y darle gracias a Dios por su misericordia, su amor y su bondad. Para servir al Señor ponemos tantos peros. Si no es un templo lujoso, si no son unas bancas lujosas, y si no me dejan hacer esto y lo otro, yo no voy a esa iglesia, porque nomás están hablando cosas que a mí no me gustan. Y aquí nos dice, pues si nuestra conciencia, parafraseando el versículo 20, porque si nuestra conciencia no nos reprende, mayor es Dios que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. ¿Qué podemos ocultarle al Señor? Hay un salmo que dice que si voy hasta las profundidades del mar, ahí estás tú. Si voy hasta arriba del cielo, ahí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Verdad? Entonces dice, ¿sabes qué? Más que tu conciencia, más que tu corazón, Dios sabe más de ti que tú mismo y que de mí que yo mismo. Dios conoce más allá de lo que nosotros pensamos. Conoce el pasado, conoce el futuro y conoce nuestros pensamientos, hasta el intento del pensamiento. Que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque un día seremos llamados a dar cuenta. No para ser enjuiciados, para ir al tormento, no. A dar cuenta de aquella vida que hemos llevado como cristianos. Me dice que la salvación no se pierde, pero sí vamos a perder galardones y probablemente aquellos que no hagamos lo que debemos hacer, debemos tener mucha paciencia para con nosotros mismos. Porque el día que nos llamen a cuentas, a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? No, allí no hay con que, mira, yo hago esto y no. Te di la oportunidad en vida. Ya muerto, está establecido en Hebreo 9:27 que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Ahí está en el letrero que tenemos aquí. Dice, ¿en qué íbamos, mija? ¿En dónde estoy? Acá estoy. El 21 dice, carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confirmamos nuevamente nuestra cabeza. ¿Dónde se desarrollan las luchas? En nuestra mente. ¿Dónde están nuestras batallas? En nuestra mente. En el centro del hombre, que es la base de las emociones y los sentimientos y del conocimiento. No es el músculo que palpita, es el corazón, el centro del hombre, ¿verdad? Por eso dice, carísimo, si nuestro corazón, o nuestra conciencia, ya parafraseando, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué confianza tenemos en Dios? El que Él nos va a reprender, el que nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. De nosotros es hacer caso o no hacer caso. De nosotros es querer oír y no querer oír. Dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa, fíjese bien, la segunda parte, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Es que no voy a ser templo. Déjame, ¿por qué digo todo esto? El templo de nosotros no es lujoso, no se está cayendo de maderas finas, no tenemos un techo que apenas nos cubre. Es algo que ya tiene años. Gracias a Dios por nuestra hermana Montoya que conservó este edificio todavía dedicado a alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. ¿Y quién es la hermana Montoya? Una anciana que hace, ¿cuánto que murió? Un año. Murió la hermana de 90 y algo de años. Grande la hermana. Pero ella estuvo firme en este edificio, guardándolo, que nunca cerraran las puertas como iglesia, como templo para el Señor. Y aquí estamos todavía, aunque muchas veces nos ven y dicen, ese templillo, ese pastorcillo. Pues el Señor me llamó a predicar y todavía soy pastor para la honra y gloria de Dios. Y yo les predico la palabra de Dios. Aquellos que no les gustan las cosas
Pobres, este no es templo para ustedes. Busquen un templo que tenga lujos y que les den puestos grandes. Aquí se predica la palabra de Dios y se habla la verdad de Dios. No la mía, sino lo que está escrito en la Biblia. ¿Verdad? No es regaño, es advertencia. Cualquiera que quiera visitarnos, aquí estamos. Estamos en el sur de San Antonio. Bien, estábamos en el 21, ¿verdad? Conforme, entonces, todo lo que hagamos conforme a su voluntad es algo que va caminando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice Mateo 7:7? Y aquí lo tengo, pero espero que a ver si lo lea, ¿verdad? Es algo que me gusta que se confirme con la Biblia, no porque yo lo digo, nada más porque yo dije, no, yo no soy apóstol ni ninguna autoridad para cambiar la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7:7 dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Si no pedimos de la manera que Dios nos dice que pidamos, conforme a su voluntad, pues no va a abrir. Muchas veces estamos pidiendo, dame, y si no es tu tiempo. No, pues, ¿cómo te has portado? Es que yo quiero, no es que tú quieras, es que ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? Si apenas cualquier vientecito de peligro ya estás escondido debajo de la cama, si cualquier cosa que te digan en el templo ya estás enojado con los hermanos o las hermanas o enojada. Es que el pastor, no, tu corazón, tu conciencia, tu persona, tu orgullo, que no te deja amar a tu hermano como debe ser. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice acerca de mi actitud? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ames a tus hermanos. ¿A quién? A los de congregación, a tus hermanos biológicos, a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. No es nuevo el mandamiento, no es nuevo. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que es nuevo porque este es el nuevo mandamiento para nuevos cristianos. Adelante si lo tienes. Levíticos 19:18 dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué tremendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no nomás a tus hermanos. Hay otro versículo que dice, y amarás a tu enemigo. ¿Cómo? Pues bueno, el mandamiento del Señor. ¿Qué queremos hacer? ¿Cambiar la Biblia y no amarlo? ¿Qué dice? Vamos en el 21, ¿verdad? El 22 dice, y cualquiera que pidiéramos, le recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué guardamos? Sus mandamientos. Es necesario que entendamos que tenemos que guardar los mandamientos. No es que se nos pide que por favor, no. ¿Qué es un mandamiento? Una orden de Dios. Nos está ordenando, nos está pidiendo, por favor, háganlo. No. Que ames a tu hermano, que ames a tu prójimo. El amor es muy hermoso. El amar a las personas, el amar a la familia, el amar al prójimo, no, hermanos, cuando es de un amor verdadero, no se compara al amor de Dios, porque el amor de Dios es puro, santo. ¿Cómo podemos definir el amor de Dios? ¿Qué palabra hay para definirlo? Ya se me olvidó. Hay una definición para la palabra de Dios. Sé que el amor del mundo es eros, que de ahí viene la palabra eróticos. Y el amor fraternal, el amor filial entre hermanos es otra cosa. Pero el amor del mundo no es igual al amor de Dios. No recuerdo ahorita vemos cómo. ¿Lo tienes? Agape. El amor ágape o agape es el amor de Dios, puro, santo y verdadero. A veces no nos ponemos a pensar cuando la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vemos la enormidad o la intensidad del amor de Dios. Aquellos que conocen, que han probado
un poco el amor de Dios, saben de qué estamos hablando. Yo los invito a que busquen siempre el gozar del conocer el amor de Dios genuinamente, no por conveniencia, no por emociones, no por sentimientos. Déjeme decirle que el amor no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión. El ser humano decide amar o dejar de amar. Eso no es cierto que ya no siento nada por ella. Ay, es que ya. No es eso. Ciertamente decidimos no amar o amar. No es una emoción ni un sentimiento, es una decisión. Hay un canto que dice, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Ciertamente lo digo por mí, porque cada uno, es más, yo no puedo decirlo ni por mis hijos, ni por mis hijas, ni por mis nietos, porque cada uno está sujeto a su propia decisión. Por eso tenemos libre albedrío. Lo he dicho y lo repito, en palabras políticas del mundo es democracia divina de Dios. Cada uno toma su decisión y hace lo que quiere. Ciertamente podemos hacer lo que queramos, pero que va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. Dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que hemos conocido, que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¿Si guardamos qué? Sus mandamientos. ¿Saben que los mandamientos son reglas de vida? ¿Saben que los mandamientos están ahí por una razón justa y verdadera? Porque Dios sabiamente nos dejó mandamientos con un sentido y un conocimiento de la acción que iban a tener en nuestras vidas y la reacción. Si lo obedecemos, qué bueno. Si no lo obedecemos, qué triste, porque es palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y leímos que el 7:7 de Mateo pide, toca, llama, pregunta y se te contestará. Pero ¿cómo? A veces es que Dios no me oye. ¿Estás llevando sus mandamientos? ¿Estás guardando sus mandamientos como debe ser? Dios suple necesidades, ya lo he dicho muchas veces. Suple necesidades, pero no suple necesidades de nadie. Dios es santo, santo, santo y no debemos de equivocarnos. Si estamos pidiendo, debemos pedir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Estoy obedeciéndolos? ¿Qué obediencia he tenido para con Él? Entonces pidamos. Porque ¿qué vimos en Lucas 9:24? El que quiere guardar su vida, la perderá. El que la pierde por causa de mi nombre, la hallará. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de entender? Yo no trato de impresionar con mis ideas, mis pensamientos. Es la palabra de Dios la que tengo aquí en mi mano y es lo que predico, es mi fe y es lo que creo y estoy seguro que esta es la verdad. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Cómo qué? Nos ha mandado. No es una pregunta, es un mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Es que el hermano me cae bien mal, la hermana, no hombre, no la puedo ver ni en pintura. Déjame decirte que por ti, por esa persona que tú no aprecias, murió Cristo en la cruz. Y la oportunidad es para todos. Todos tenemos la oportunidad de ir al Señor, ir a la cruz del Señor y decirle, ¿sabes qué? Yo también te amo. Yo agradezco todo el sacrificio con todo mi corazón. Reconozco toda mi maldad, todos mis pecados y me arrepiento de todo corazón. Y voy a seguirte. Ven y muere en mí para que yo pueda entender y poder hacer los mandamientos como tú quieres. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Sin el Espíritu de Dios, guiándonos y fortaleciéndonos y aclarándonos, entonces vamos a entender lo que no entendíamos. Porque toda la palabra de Dios se debe de discernir o entender espiritualmente, por el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, nuestras ideas, nuestros pensamientos son emociones y sentimientos que sobreempujan para creer que realmente estoy haciendo las cosas como Dios me pide que las haga. Vemos entonces el 24 que dice, el que guarda sus mandamientos está en Él. Y Él en Él. Y esto sabemos que Él permanece
Y por esto sabemos, déjeme leerlo bien. Léelo por favor, mira, porque se me está... Dice la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Por el Espíritu que nos ha dado. ¿El Espíritu Santo mora en usted? ¿Está seguro? Pues recordemos que nos pide que nos analicemos nosotros mismos. Ahí en 2 Corintios, ¿qué? 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Léelo, por favor, mija. Porque no me gusta nomás decirlo y no confirmarlo con la palabra de Dios. A veces la emoción nos lleva a decir, adelante. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no vos conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, necesitamos no ir a confesárselo a nadie, sino a Cristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice algo muy importante a todo creyente, a todo hijo de Dios. Adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué tremendo! Si vosotros pecáis, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Satanás te acusa o me acusa y nos dices, tú eres pecador, no sirves para nada, no mereces vivir, suicídate, retírate, ya quítate, porque todos hablan mal de ti, dicen que no eres esto. No, ¿sabes qué? Tú dile a Satanás, sí, yo sé a dónde voy, pero también sé a dónde vas tú. Recuérdale su futuro. Si te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. En 1 Tesalonicenses 5:5, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. Juan 1:9. Dice la palabra de Dios, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Cuando la palabra de Dios dice a todo hombre, es a todo ser humano que viene a este mundo. ¿Quién le alumbra? La luz de Dios, la luz de Cristo. Ahí está la luz, ¿verdad? El 24 ya lo leímos, ¿verdad? Que dice que el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 8:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros no estéis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Gracias, mía. Qué tremendo, ¿no? Qué duras palabras. Yo no las escribí. Ahí están escritas en la palabra de Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Por qué dice que no estamos en la carne? Porque cuando Cristo murió en la cruz, clavó todos nuestros pecados. Y este cuerpo carnal, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ha muerto al pecado. Pero es que es bien difícil. Es que si el Espíritu de Dios muere en ti, podemos aplicar lo que dice Filipenses 4:13. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? Y creo que nos lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros somos débiles, somos cobardes por naturaleza. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 1 de Juan 13, ¿qué es lo que nos dice? Y si tuviera, porque tengo otro punto aquí. ¿Primera de Juan qué? 4,
capítulo 4, versículo 13, adelantito donde estamos. Dice la palabra de Dios, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Yo no sé, gracias mía, qué problemas está pasando cada uno en lo personal. Pero hay algo que quiero decirles. Cuando nosotros sufrimos y estamos en Dios, el Señor también sufre junto con nosotros y nos consuela. Nos da fortaleza para ir adelante. No nos dejemos caer por cosas a veces superficiales en esta vida. Sí hay problemas que duelen, hay cosas que molestan mucho, pero si todo lo dejamos en las manos de Dios, Dios obra de tal manera que le da una lección a aquellos que no nos aman, a aquellos que quieren ver destruido a tu ser, a tu persona. Dios te levanta, por eso hay un versículo que dice, si mi padre y mi madre en un salmo me dejaren con todo, Jehová me levantará. Y gustosamente podemos decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Esa confianza tenemos, aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que buscamos la guianza del Espíritu Santo, aquellos que le decimos a la carne, aplácate, porque ya no te manda sola. El Señor me ha dado el poder en Cristo Jesús, es mi Padre, para poderte controlar, para poderte someter. Por eso espíritu, alma y cuerpo deben estar dedicados al Todopoderoso. En Juan 4:14, ¿ya lo vimos? No. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para salvar, ¿qué? Para hacer, léelo por favor completo porque ya me enredé yo. Dice la palabra de Dios, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Para ser Salvador, como dice Juan 3:16 y 17. Pongamos atención, son versículos que hemos oído muchas veces, pero tienen un gran significado en esta predicación, en esta enseñanza. ¿En quién estamos confiando? ¿En qué Dios confiamos? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dios, el Padre, envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. No lo mandó a juzgar al mundo la primera venida. Esta segunda venida va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos a la entrada de que probablemente la iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento y no estamos ni preparados. Es que no hay esques. Delante de Dios, si te está hablando Dios a tu corazón, pon atención. No me hagas caso a mí, no me creas a mí, créale a la Biblia. Porque Dios te ama como ama al mundo, pero el mundo no lo conoce, porque no sabe ni quiere saber nada de Dios. Te invito pues a que analices tu vida, medites acerca de quién es Cristo, verdaderamente quién es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Tienes tú la vida eterna? Es el tiempo de analizar, es el tiempo de ver, es el tiempo de decirle, Señor, ven a mi corazón, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Enséñame lo que no sé, háblame y revélame aquello que está oculto a mis ojos, porque el enemigo me tiene cegado. Porque el Dios de este mundo ciega los entendimientos. Está en 1 Corintios 4:4 me parece. No te acuerdas. Aquí tengo un... A ver si lo tienes. 2 Corintios 4:4. Léelo por favor, 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos
para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios, la luz del mundo, para que no te resplandezca la luz de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Dios de este mundo? Que no te resplandezca el Evangelio. ¿Para qué? Para que no veas la salvación, para que pierdas tu alma, para poderla llevar donde Dios no quiere que vayas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Analiza, piensa, Dios no fuerza a nadie, yo menos. Es lo que yo creo, la palabra de Dios, es donde está mi fe sentada. Te invito a que leas la Biblia, no nada más me oigas, que conozcas la Biblia, para que puedas saber de qué estamos hablando. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en los corazones de los oyentes, que tú abras los ojos espirituales de manera que podamos ver completamente tu realidad, tu verdad, tu amor y tu misericordia. Te pedimos por aquellos que en enfermedad, en necesidad, están postrados en una cama. Tú bendícelos, sánalos, provéeles lo necesario, Señor. Perdona nuestras faltas y sigue guiándonos, Señor, en estos momentos tan difíciles en este mundo. Y, Señor, guárdanos de todo mal. Bendice tú esta nación, obra en el que ha de ser el presidente de esta nación, según tu voluntad. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Dios me los bendiga.